esto, perfecto. No vamos a hablar de las dermis, esto no vamos a hablar nada, pues esto lo vimos 1.000.000 de veces. No lo voy a tocar y no hay nada que entender. Acá solamente hay que saber que hay una epidermis, una dermis, una parte subcutánea, ¿sí? Con esto no me voy a meter. Sí, sí vamos a hablar un poquito de los agentes etiológicos que tenemos acá. Los dos que vamos a ver ahora son cocos, ¿sí? Vamos a ver a estafilococos, que sabemos que cuando hablamos de estafilo hablamos que están predispuestos en racimos, ¿sí? Y también vamos a ver estreptococo, que sabemos que cuando hablamos de estreptococo están dispuestos en cadena. Cualquiera de los dos, de los tres, porque aparece también el estafilo meticilino resistente, cualquiera de estos es un gran positivo, ¿sí? Eso lo tienen que saber. En el caso del estafilo agrupado en racimo y en el caso del estreptococo agrupado en cadena. Y ante la tinción responde de color violeta, ¿sí? Eso siempre sepanlo. El Staphylo aureus es como el malo acá. Los dos son terriblemente malos, pero es como que este es un poquito más guacho en este sentido, porque tiene unas funciones muy importantes para poder sobrevivir la bacteria, que Silvia las remarcó bastante, que es tanto coagulasa positiva como catalasa positiva. ¿Qué nos referimos con esto? Que tiene la posibilidad de armar pequeños coágulos alrededor de la bacteria, impidiendo que los antibióticos lleguen, ¿sí? O que las defensas propias del cuerpo lleguen. Y catalasa positivo también, porque es importante saberlo, porque cuando el macrófago libere las lisosimas, ¿sí? Y la peroxidasa, que es agua oxigenada, y le intente fagocitar, tiene la capacidad de evitar esta fagocitosis porque puede inhibir a la catalasa, ¿sí? Es catalasa positivo, ¿sí? Inhibe, desarma el agua oxigenada. Eso acuérdenselo, es importante saber porque son mecanismos. Ahora al final de todo, cuando hablemos del acceso, por ahí lo nombramos porque es importante esto, ¿sí? Recuérdenlo. El Staphylo aureus, ¿sí? Empezamos primero, y tanto el Streptococcus, los dos, tienen una capa de lipopolisacáridos, ¿sí? Es decir, ¿se acuerdan hoy cuando hablamos del complemento? Que había una subunidad A, ¿sí? Perdón, una subunidad B, que era la 3B, que se unía a la pared de la bacteria para la opsonización. Y había una C5B que se unía para formar el complemento de ataque a la membrana, ¿sí? El MAC. En este caso, todas las bacterias, ¿sí? Que tengan estos lipopolisacáridos, que tengan gran cantidad de péptidos glicanos, ¿sí? Que tengan esta cápsula encima, no se le puede adherir el complejo de ataque a la membrana. Entonces, en un parcial preguntaban del complemento, cuál era la parte importante en este caso, ¿sí? Tanto en el estafilo como en el estreptococo. Bueno, la parte importante va a ser la C3B siempre, porque activa la opsonización, que es demasiado importante para que reclutar fagocitos que vengan a fagocitarse a la bacteria, ¿sí? Porque en este caso la parte del complejo de ataque a la membrana no se va a poder dar porque al no poder adherirse la C5B, no se puede adherir el resto del complemento, el C6, C7, C8, y no puede hacer el poro para hacer una lisis a la bacteria, ¿sí? Bueno, siempre va a haber una colonización primero de la bacteria en el lugar, después se va a diseminar, ¿sí? Puede haber una diseminación directa, se pueden liberar toxinas, ¿sí? Ahí va a empezar a actuar la respuesta innata, ¿sí? Y bueno, y puede haber extensión hacia abajo, hacia la profundidad o no, y en este caso podríamos entrar en bacteriemia, que sería que la bacteria ingrese a la sangre, ¿sí? El Staphylo aureus, por lo general, es la bacteria que siempre está en esta parte, cuando hay heridas que son profundas, cortopunzantes, ¿sí? Que van por debajo de la zona subcutánea. Siempre que sea así, vamos a pensar en Staphylo aureus, y ahora vamos a ver cuál es el problema más grande que genera,
esta bacteriemia que genera el Staphylo aureus, ¿sí? Bueno, cosas a tener en cuenta es que se dividen, bueno, ven esto lo que hablábamos recién, otra vez la bacteria, se activa el complemento, en este caso la opsonización es la que más nos importa, no nos importa el complejo de ataque a la membrana, ¿sí? Ven que vuelve a mostrar todo y fíjense, miren, en este caso Silvia marca que las subunidades A sí nos van a servir, ¿sí? Que liberan quimiosinas y estimulan la liberación de los gránulos de los mastocitos y la opsonización, pero la lisis no la remarca, la deja por fuera. ¿Por qué? Porque no se puede dar la lisis en este caso, ¿sí? Ven, acá está tachado el C5b, no se pueden juntar los otros y no se hace el poro a la bacteria. Esto no sucede, ¿sí? Su destrucción, miren, acá está bien claro. Esto lo preguntaron en el parcial. ¿De qué dependía, de qué parte del complemento dependía su destrucción? Acá, miren. Su destrucción es dependiente de la opsonización, ¿sí? La destrucción de la bacteria, ¿no? Estamos hablando. Sí, sí, obviamente, de la bacteria. Gracias, acá. No, por favor. Bueno, acá vuelvo a repetir lo mismo, agente etiológico, en este caso cómo está agrupado, ¿sí? Que son bacilos, ya hablamos cada uno, ¿sí? Lo que tienden a hacer es grandes cantidades de hemólisis, ¿sí? El estreptococo, el beta hemolítico, esa es la manera de diferenciarlo. Mucho no nos interesa de esto. Vamos a ir directamente a los diferentes tipos de lesiones, ¿sí? Clasificación, ¿sí? Vamos a tener las que no presentan pus y las que tienen pus, es decir, no supuradas y supuradas. Dentro de las no supuradas, la primera que encontramos es el impétigo. El impétigo va a estar en la superficie de la piel, ¿sí? Acá hay algunas fotos, ¿sí? Estoy presentando, ¿no, Cami? Sí, 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 yo si no te aviso. Perfecto. Va a haber algunas fotos de la superficie, cómo se va a marcar, y esto tienen que acordárselo porque es cómo puede aparecer que es la lesión. Es una lesión superficial, ¿sí? Que afecta solo la epidermis, se hace en forma de racimo, de vesículas o ampollas, que al romperse dejan una costra amarillenta, ¿sí? Esto siempre sucede en el impétigo. Zona principal que suele suceder es en esta zona, ¿sí? Alrededor de la boca y principalmente entre la boca y la nariz, ¿sí? Es la zona principal que suele suceder. Siempre que sea impétigo, nos preguntan agente prevalente, Staphylo aureus, ¿sí? Vamos a pensar en un Staphylo aureus, ¿sí? Porque siempre, en este caso es superficial, ¿sí? Pero el impétigo, que es epidermis, no deja cicatriz, Staphylo aureus. ¿Cómo lo vamos a tratar? Este es el que le importa a ella y lo aclaró bien en el repaso, que es el impétigo no bulboso. ¿Cómo lo vamos a tratar? Con ácido fusídico No o bulloso, amigo. ¿Qué? No bulloso. Dijiste bulboso, pero creo que es de cansancio porque te estamos explotando. Puede ser, puede ser. No bulloso, ¿sí? Y se va a tratar con estos dos, o fusídico o mupirosina. Esto hay que recordarlo, ¿sí? Entonces, una lesión en forma de racimo que al reventarse esas ampollas dejan una costra amarillenta, está en la epidermis, superficial, no deja cicatriz, agente prevalente Staphylo aureus. ¿Cómo lo tratamos? Ácido fusídico, mupirosina, ¿sí? Eso es lo que hay que saber de impétigo. Ahora pasamos a erisipela. Erisipela, ¿cómo nos va a presentar el caso? Nos va a hablar de una placa que obviamente al tocarla se va a encontrar caliente, ¿sí? Los bordes van a estar bien delimitados, ¿sí? Una placa indurada va a decir, miren, acá está bien clarito, placa caliente, indurada, bordes bien delimitados, ¿sí? Están bien marcados los bordes, lo que abarca. Y esta se va a encontrar en la dermis, ¿sí? Los agentes prevalentes, el Streptococcus pyogenes, ¿sí? Esto me importa acordarme, ¿sí? Si tienen mucha memoria pueden agregar hasta acá, ¿sí? Y el Staphylococcus aureus. Vuelven a hacer lo mismo, nada más
que hay que tener en cuenta esto. Si me dice que tiene una placa caliente, indurada, bordes bien delimitados, y me agrega que tiene una lesión cortopunzante, o tiene un acceso, o se enterró un clavo o algo, antes de pensar en el Streptococcus pyogenes, primero voy a pensar en Staphylo aureus. ¿Sí? Ahora, si solamente me dice esto y no me aclara que hay una lesión grave, profunda, primero voy a pensar en el piógenes. ¿Sí? Eso que quede claro. Erisipela va a ser las dos. Las dos va a ser una placa caliente indurada, bordes bien delimitados. Lo único que tengo que saber separar es que si hay una lesión profunda, me enterré algo, se clavó algo, lo que voy a pensar es en Staphylo aureus. Ahora, si no me habla de ningún tipo de lesión profunda, voy a nombrar este primero como prevalente y este segundo, ¿sí? Y si no al revés, si hay lesión profunda, este primero y este segundo, ¿sí? ¿Cómo se trata esto? Con betalactámicos, ¿sí? ¿Qué betalactámico podemos dar de ejemplo? El más sencillo de todos, penicilina. ¿Sí? No nos pide concentraciones, Silvia, ¿eh? No nos pide en ningún lugar. Penicilina. Ahora, ¿es alérgico a la penicilina? Le damos clindamicina, ¿sí? O vancomicina. Entonces, tratamiento betalactámico, penicilina. ¿Alérgico a la penicilina? Clindamicina, ¿sí? Ahora pasamos a celulitis. ¿Cuál es la diferencia entre celulitis, ¿sí? y erisipela? Es que fíjense que acá, a pesar de que hay, primero que se da en la zona subcutánea, más bajo, entonces no se llega a ver bien cómo toma el color rojo, es más difuso, ¿sí? No ven que no está bien delimitado el borde. Obviamente va a estar caliente, va a estar afiebrado, va a haber una infección, pero en este caso no va a estar bien definido los bordes, ¿sí? Fíjense, miren, acá está el ejemplo, este es una erisipela, bien delimitado, y acá solamente hay un color rojizo, inflamación, temperatura, todo lo mismo, pero no. Esta está en la parte, por debajo de la dermis, ¿sí? Subcutánea, y esta está en la dermis, ¿sí? Cosas que predisponen siempre hay que recordar: la diabetes, la obesidad, ¿sí? La edad, ¿sí? Esas son cosas que no nos podemos olvidar nunca. Obesidad, diabetes y la edad, ¿sí? Ahora después voy a volver a algo acá, ¿sí? Que lo vamos a ver ahora más adelante cuando dé acceso, ¿sí? Para cerrar, cuando hablemos del meticilino resistente. Ahora vamos a las que presentan pus. ¿Cómo diferenciamos una de otra en las que presentan pus? Obviamente en la celulitis vamos a estar pensando en el Staphylo aureus y en el Streptococcus también, ¿sí? Piógenes. Beta-hemolítico A o el estreptococo del grupo B, C, D y G, ¿sí? Lo mismo que vimos en la anterior, ¿sí? Pero como prevalente en la celulitis, el Staphylo aureus, ¿sí? Y segundo, el piógenes, el estreptococo piógenes. Bueno, las que presentan pus tenemos las supuradas, ¿sí? Las supuradas vamos a tener primero la foliculitis. ¿Qué es la foliculitis? La foliculitis es cuando se daña la parte superficial del folículo piloso. Vieron que cuando se afeitan, tanto todos, cualquiera que se afeite, se pasa la máquina, se suele hacer una ampollita de blanca o amarillenta. Bueno, eso es la foliculitis, ¿sí? No, no necesita ningún tipo de tratamiento, no hay que tratar con nada, esto se va solo, ¿sí? Después de esto, el otro que tenemos es la forunculitis, ¿sí? Que es el forúnculo. En este caso, lo que se daña es la parte baja del folículo piloso, ¿sí? En donde va a haber la infección. Estos sí dejan cicatriz, no como los anteriores, estos sí dejan cicatriz mayormente, y a veces necesitan ser drenados quirúrgicamente, ¿sí? En este caso, el tratamiento es ácido fusídico. ¿Vieron como el impétigo? Tal y cual como el impétigo. Mupirocina, ¿sí? Y si se hace un drenaje quirúrgico, se va a utilizar algún desinfectante como Perminox, ¿sí? No siempre se hace el drenaje quirúrgico. Luego acá no está nombrado, hay algo que se dice anthrax, que no hay que confundirlo con las zoonóticas, que es cuando se acumulan muchos folículos, ¿sí? Y se infectan.
Eso se denomina anthrax. Pero ni siquiera la puso acá en el Power, Silvia no la agregó, así que no nos interesa. Solamente recordarlo porque más arriba está. Y ahora viene el acceso, ¿sí? El acceso es como el más complicado de todos, ¿sí? Porque se va a acumular en una zona subcutánea, ¿sí? Por debajo de la piel, se va a acumular pus, ¿sí? En los tejidos profundos, ¿sí? Y restos de bacterias, ¿sí? Escamas también, ¿sí? Y va a provocar inflamación, va a provocar fiebre, ¿sí? Y en este siempre vamos a pensar primero en el Staphylo aureus, ¿sí? Siempre en el Staphylo aureus vamos a pensar. Y en este caso siempre requieren drenaje quirúrgico. Jime, ¿andás por ahí? No sé si está Jime o se fue. Jime Toranzo. La cámara la apagó, así que puede que no esté. Bueno, Jime había dado un dato el otro día muy clave en este caso de por qué siempre requieren drenaje quirúrgico. ¿Se acuerdan Ahí que yo está, recién... Jimé. Levanta la ¿Está? mano. Ay, no sé, ¿ahí se me escucha? Porque no sé qué botón toqué. Ahora se te escucha. ¿Querés contarnos por qué Sí, siempre sí. que Bueno, porque sucede esto, el uno de los acceso? factores de virulencia del estreptococo, Streptococo aureus es No, estafilo aureus. Está bien. estafilo, ok, Sí, sí, estafilo aureus. es que dentro de las enzimas que tienen como mecanismo de virulencia, tenemos la catalasa, Y la coagulasa. y la coagulasa. Dentro de la coagulasa tenemos como un mecanismo que, como cuando se activaba el complejo de cascada de coagulación, Coagulación. se generan fibrinas y se generan trombos que van a cubrir la zona donde está la lesión, donde está el microorganismo. Entonces, un mecanismo de defensa por lo cual esconde al sitio de la infección con los trombos. Entonces, por eso hay que drenarlos, porque el antibiótico no puede llegar. Gracias, Jimé. ¿Se entendió? Cuando tengamos un acceso, se va a drenar siempre. ¿Por qué? Porque como pensamos en el Staphylo aureus, dijimos que es catalasa y coagulasa positiva. La coagulasa lo que hace es generar trombos, coágulos alrededor, y el antibiótico no llega a esta zona, ¿sí? Y al no llegar, sí o sí hay que drenarlo, ¿sí? Para sacarlo. Por eso al principio habíamos explicado, lo importante es saber que el Staphylo aureus tiene esta capacidad de coagulasa y catalasa positivo. Bueno, ahora también en el Staphylo aureus aparece algún otro más, el meticilino resistente o metil R le pueden decir, es lo mismo, ¿sí? El metil R es un Staphylo aureus que es mucho más resistente y en este caso, cuando nosotros empecemos con un tratamiento a un paciente, ¿sí? Pensando que le estamos dando un betalactámico, ¿sí? Y, por ejemplo, estamos dando penicilina, ¿no? Y la persona no evoluciona favorablemente al pasar los días, vamos a empezar a pensar que puede ser un Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces, a este beta-lactámico le vamos a agregar alguno de estos que están acá. Yo me acordaría clindamicina o vancomicina, ¿sí? Son claves, porque este vancomicina es el tratamiento que más se utiliza por vía enteral a las personas que están quizás hospitalizadas, que es donde el meticilino resistente es donde más trabaja, ¿sí? Pero está en todos lados, ¿sí? No es más propio del hospital. Es un Staphylo aureus mucho más resistente, ¿sí? Que no alcanza con un beta-lactámico normal darle penicilina para lograr matar a la bacteria. Es necesario agregar algo más y podría ser o clindamicina o vancomicina, ¿sí? Ahora, cosas a tener en cuenta muy importantes. Factores de comorbilidad. Cuando encontremos personas con factores de comorbilidad, ¿sí? En donde hablamos de una edad alta, hablamos de una persona arriba de los 65 años, ¿sí? O hablamos de alguien que esté inmunodeprimido, ¿sí? Alguien con VIH, hablamos con alguien que es diabético, alguien que es muy obeso y sedentario, alguien que está internado y no tiene movimiento. No vamos a empezar el tratamiento como si fuera un Staphylo aureus normal o un estreptococo normal. Directamente
lo vamos a atacar como si fuera un Staphylo aureus metilino resistente y vamos a arrancar con todas estas, con cualquiera de estas drogas, no con todas. Hay que elegir una. Vamos a arrancar, por ejemplo, directamente con clindamicina. Entonces es importante que si me dice que es un paciente que vino a la consulta, que tiene VIH, que es inmunodeprimido, que tiene diabetes y obesidad, no sé, y está presentando alguna de las patologías en donde sospechamos de Staphylo aureus y me piden qué utilizaríamos de tratamiento, hablaríamos de estos, ¿sí? No iríamos por los galactámicos. Otra cosa que se puede dar en esto, clave a recordar, que estuvo en los casos que ella dio para resolver de práctica, es cuando nos tocaba a alguien que tenía un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ese SIRS, famoso SIRS. ¿Por qué? Vieron que yo hoy cuando vimos acá arriba de todo había la posibilidad que primero la bacteria colonizaba, ¿no? Después se diseminaba, ¿sí? Podía curarse o podía pasar a sangre, ¿sí? Si el Staphylo aureus llega a sangre, ¿sí? Va a generar daño en muchas partes del cuerpo al mismo tiempo. Y si genera daños en muchas partes del cuerpo, va a haber una respuesta inflamatoria en muchas partes del cuerpo, ¿sí? Entonces va a presentar este famoso síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que lo vimos un poco en el COVID el año pasado. Y hay que tener en cuenta que algunos síntomas que va a presentar el paciente, como estaba en el caso de ejemplos que nos va a decir por ahí un paciente que viene con una placa indurada, con los bordes bien delimitados, que se clavó, que tiene un acceso, que se clavó un clavo, ¿sí? En esa zona, y está con taquicardia, está con fiebre y está hipotenso. Estas tres cosas, que tenga la presión baja a pesar de tener la frecuencia cardíaca elevada y tener fiebre, nos está indicando que está entrando en un SIRS, ¿sí? En un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, ¿sí? ¿Se entendió esto? Hay manitos para arriba. Sí. Bueno, Igual, consulta, Hay que me una quedó una pregunta. duda. Diga. Entonces, en ninguno de los dos hace ataque a la membrana. No, Ah, ok, listo. no, todo. Sepan que son Activa el muchas. complemento, pero no llega al ataque. Claro, Bueno. activa el complemento para la opsonización y para reclutar más macrófagos y fagocitos, ¿sí? Ok. A la zona. Y se liberan y se desgranulan los mastocitos para aumentar la vasodilatación, todo eso. Lo único que no sucede es que la C5b no se puede adherir y no se puede activar el complejo de ataque a la membrana. Okay. Ser Sí. entre las enzimas del factor de virulencia tenemos la proteasa del C5. Por eso no deja la formación del... Claro, no permite la adherencia. Exactamente. No permite la adherencia. Está bien, Jiménez, perfecto. Pero con que recuerden que no se puede adherir, es suficiente, ¿sí? No le va a pedir ninguna definición específica. Bueno, ¿algo más que tengan dudas de piel? ¿Algo más que quieran preguntar? Porque si no, pasamos al otro ya. ¿Ahí estuvo bien, Ro? ¿Se entendió? Sí, no, porque pensé que en uno hacía el ataque, o sea, pero no, está bien, perfecto, ya quedó, No, gracias. sepan que hay muchas bacterias que tienen muy altas, grandes capas de péptidoglicano, ¿sí? Son muy gruesas las partes, y tienen lipopolisacáridos. Esta protección que tiene evita un montón de cosas, ¿sí? Entre eso, el ataque a la membrana. No se puede dar, ¿sí? Son muchas. Por eso es muy importante en los niños menores de 2 años que todavía no desarrollaron el vaso, que no tienen estos linfocitos B que reconocen cualquier tipo de antígeno nativo, ¿sí? Cuidarlos de esto, ¿sí? Porque si están expuestos a esto, al no tener ese reconocimiento, la respuesta inmune también es debilitada, ¿sí? Bueno, voy abriendo el otro Power mientras, ¿sí? Dale, si aparece alguna maravilloso. pregunta, avise. ¿Cómo que está en mantenimiento? No. No me quemé. Yo lo habré descargado igual, seguro. Para que voy a dejar de presentar un poco porque voy a entrar a mis cosas, ¿sí? Qué Ya mal ves. momento. A ver, voy a ver si a mí me carga, pero no creo.
No, me parece que está en mantenimiento, Micha. Yo lo tengo abierto acá. ¿Qué clase es? No, otra vez, me parece lo mismo. Clase 6, vectoriales no damos. Ah, viene sonóticas, Micha. Dale. Uy, yo no sé si tengo el power, che. Lo Debe buscamos, estar. yo lo debo tener. Yo creo que lo tengo, chicos. Ahí me fijo. Si alguien lo tiene, lo manda al grupo directamente, hace el favor. Sí, yo efectivamente no lo tengo. ¿Qué semana sería? 7. Ahí lo pasé, Ser. Genial, ahí lo pasó de ahí. Les adoro. Ahí Cami lo Y podés Gise descargar. también. Buenísimo. Bien. Bueno, acá voy a hablar yo, no voy a hablar tan lindo como Ser, porque sonóticas creo que lo agarré. Callate, fantasma. No, en Callate, me serio. apago el micrófono para no decir nada. Mira. No, abrilo. Paren, ahí estoy buscando, soy medio lerda. Acá, vamos a descargarlo. Es el que te pasé, el de sonóticas es el que te pasé yo, Cami. El otro es el de vectoriales. El primero que pasaron es de vectoriales. El segundo, Sí. fíjate, sonótica. Dale, sí, ahí abrí, que me lo mandó Dai al privado, creo, y abrí ese. ¿Para qué? Mi compu está medio... Ya voy, ¿eh? Ahí estamos. Ahí lo abrí, ahí comparto. Ahí está. Muy bien. ¿Ahí se ve? Sí, Cami, Sí. se ve. Sí. Genial. Bueno, sonóticas, ahí, definición. Después lo leen tranqui, pero básicamente es esto: enfermedades infecciosas transmisibles naturalmente desde animales hacia el ser humano, ¿sí? Bueno, acá hay un par de definiciones. Lo que vamos a charlar hoy dentro de las sonóticas, las que vamos a charlar son las que mencionó el otro día Silvia en el Meet, que le demos más bolilla, porque si no, como que no vamos a terminar nunca más. Una es brucelosis, y después vamos a ver un poquito de hidatidosis y de triquinosis. Esas tres nomás. Porque, nada, las otras, rabia se vio muy poquito, como medio por arriba, y nos dijo como que, o dio a entender que hagamos más hincapié en esto, así que nos vamos a basar un poco acá. Bueno, brucelosis en sí es una enfermedad que está producida por una bacteria. La bacteria es del género Brucella, esto sí es importante. Ahora vamos a mencionar algunas, que es como para tenerlas en cuenta. Dentro del género Brucella vamos a tener distintos tipos de estas bacterias que van a poder generar brucelosis. Y es una infección que se puede dar de manera aguda, que puede tener un comienzo brusco o puede ser gradual, o sea, es como muy variable en sí, y también puede tener un estadio crónico. ¿A qué animales infecta? Que también van a ser reservorio casualmente. Va a afectar a animales domésticos como perros, y también va a afectar a vacas, cabras, ovejas y cerdos, ¿sí? Como que abarca un montón de animales. También puede llegar a afectar fauna silvestre y también nos infecta a nosotros, a los seres humanos, entonces por eso pasa a ser una enfermedad zoonótica. Bien, ¿coco o bacilo? Está ahí al medio, ¿no? Cocobacilo. Sí, es un cocobacilo. Es un cocobacilo gram negativo, ¿sí? Dentro de las especies de esta bacteria tenemos Brucella abortus, que ahora vamos a ver, creo que acá hay un cuadrito que es más claro, acá. Brucella abortus,
que afecta principalmente a las vacas. Todas estas afectan a los humanos, pero dentro también de los animales a los que afecta son estos. Brucella abortus está principalmente en las vacas. La melitensis va a afectar a cabras y a ovejas, especialmente, quedémonos con eso. Brucella suis a cerdos, pero esta no se la nombró tanto. Y Brucella canis a los perros, que acá sí es como súper importante también porque los perros es como que están bastante presentes en nuestras vidas, ¿no? Entonces, de las más importantes, Brucella abortus, que está en las vacas, melitensis, que está en cabras y ovejas, y Brucella canis, que está en los perros, ¿sí? Todas estas pueden afectar a los humanos. A ver, que quiero ir para atrás. No sé si me deja. Ahí está. Bueno, esto, saber que es cocobacilo, gram negativo. Estas son las especies. Vaca, cabra y oveja, chancho y perro. Como para tener en cuenta. Después, esto creo que ya dijimos todo. Más o menos. Patogenia. Bueno, formas de contagio de la brucelosis tenemos a través de sangre, orina, semen, secreciones vaginales, placenta y fetos de los animales, está hablando todo acá, y a través de leche cruda y sus derivados. Entonces, cuestiones a tener en cuenta, acá creo que está un poquito más adelante. Perdón, no me deja como hacer lo que quiero. Bueno, acá. ¿Por dónde se va a transmitir? Muchas veces, por ejemplo, por lácteos que no estén pasteurizados. Entonces, eso es un dato a tener en cuenta si en algún caso viene alguien que tomó leche de cabra o leche de vaca sin pasteurizar, o que vive en el campo y que quizás no hirvió la leche. Ahí podemos sospechar quizás de brucelosis, ¿sí? También, a ver, que había una diapo que no estoy encontrando. Acá. También puede ser por exposición en el campo, ¿sí? Exposición rural al ganado infectado o sus productos. Vieron que dijimos que algunas de las formas eran estas de, ahí no estoy, acá, sangre, orina, semen. O sea, una persona que trabaja en el campo quizás, no sé, estuvo en el nacimiento ayudó en el nacimiento de algún ternerito o lo que fuere. Bueno, ahí también puede haber una vía de contacto, ¿sí? con la bacteria y contagiarse. Entonces, el patrón rural laboral es importante por esta exposición que puede haber con el ganado o con sus productos. Eso puede ser por contacto o por inhalación, ¿sí? Y el patrón urbano alimentario, más que nada por eso que habíamos mencionado antes, del consumo de leche o de quesos que no estén pasteurizados. ¿Sí? Cuando la leche es cruda o los derivados de la leche son crudos, no se pasteurizaron, la bacteria puede estar presente y entonces eso es un dato a tener en cuenta. Y bueno, exposición a muestras biológicas también en el ámbito laboral, por ejemplo, quienes trabajan en laboratorios o ese tipo de cuestiones. Bien, vías de transmisión, o también podríamos decir la puerta de entrada, por donde se da. Una de las vías es la vía cutánea, ¿sí? Porque atraviesa la barrera cutánea, ¿sí? Atraviesa la mucosa, puede entrar por piel, puede entrar por la conjuntiva de los ojos, por contacto con tejidos de animales infectados o con sus derivados, como venimos diciendo, ¿sí? También puede entrar por vía digestiva, ¿sí? Puede entrar, hay también transmisión vertical y puede haber también, como habíamos dicho antes, si de manera inhalatoria puede ingresar también. Después, brucelosis. En cuanto a la patogenia, hay que tener en cuenta que tiene, que esta bacteria va a ser intracelular, ¿sí? Y la célula blanco, la célula a la que va a apuntar a atacar, hay algo que se llama el tropismo a veces de los agentes causales, a la que va a apuntar, a la que va a ir a molestar, digamos, primero va a ser al macrófago. Entonces,
todo lo que va a buscar hacer esta bacteria, o lo que principalmente va a buscar hacer esta bacteria, es afectar a este macrófago. Y de la interacción entre la bacteria y el macrófago depende mucho también la respuesta inmune que se va a ir dando, que ahora lo vamos a ver. Otra cosa importante que es a remarcar es que la inmunidad innata, en la inmunidad innata también hay algo que se altera, que es la degranulación de los gránulos primarios y secundarios. O sea, esta degranulación de los mastocitos, de los neutrófilos que tienen esos gránulos que adentro tienen cosos citotóxicos, ¿cómo se llaman? Me fue el nombre de los gránulos citotóxicos. ¿Cómo se llaman los? Chicos, estoy muy mal. ¿CD8 citotóxicos? No. Citotóxicos, dije no. Ser, ¿estás por ahí para salvarme? ¿Mastocitos estás queriendo decir? No. Quimiosina, que son los que atraen, y los otros son los, citotóxicos. No, paren. No. O sea, la granzima y la perforina. Dentro de los gránulos de los mastocitos y de los polimorfonucleares. Sí, de los se degranula y liberan histamina. Leucotrieno y tromboxano. Sí, eso en los mastocitos. Y en los neutrófilos tenemos los... Granzimas y perforinas, ¿no eran? Sí, ¿esos qué son? Azurófilos, mieloperoxidasas, no. Sí. Bueno. ¿Los lisosomas, lo que nos decimos? ¿Los lisocimas? No importa, pero inhiben, digamos, que los polimorfonucleares se degranulen y expulsen estos, que se me fue el nombre, que lo que hacen es atacar, ¿no? A la bacteria en este caso. Bueno, no importa, ahora lo vemos, cualquier cosa. Se me fue el nombre, chicos, perdón. Bien, entonces en la brucelosis tenemos dentro de lo que es la respuesta inmune, hay algo muy importante, que es que en principio al primer antígeno al cual va a reaccionar es a un lipopolisacárido que tiene la bacteria en su conformación, ¿sí? Frente a este lipopolisacárido es que la bacteria va a generar anticuerpos, ¿sí? IgM y después IgG. Esto no importa tanto, pero lo que es importante, digamos, remarcar es que frente a este lipopolisacárido va a generar anticuerpos. Y estos anticuerpos lo que pueden hacer es que pueden funcionar de alguna manera como opsoninas. ¿Qué hacían las opsoninas? Eran como ese condimento para que los macrófagos fagociten más. El tema es que habíamos visto antes, si se acuerdan, que la célula blanco de la infección es el macrófago. Entonces, cuando el macrófago fagocita a la bacteria termina infectando al macrófago. Esto es algo que ya vimos con otras bacterias. Por ejemplo, en la tuberculosis pasaba algo parecido, no sé si se acuerdan. Pero entonces, como la célula blanco de la bacteria es el macrófago y acá el anticuerpo que se genera va a funcionar como opsonina, lo que va a terminar pasando es que se va a inmunopotenciar la infección a las células fagocíticas, o sea, por ejemplo, a los macrófagos, ¿sí? ¿Se entiende esto? Esto es como la clave de brucelosis, creo yo. No, Cami. Vamos No otra se vez. entiende. Obvio, vamos de vuelta. Vieron que acá vimos que la bacteria, la brucela SP, podemos decir, todos los tipos de brucela, tienen como célula blanco principal al macrófago. O sea, el macrófago va a fagocitar a la bacteria y la bacteria, como es intracelular, va a terminar infectando al macrófago, ¿sí? Eso así como cuestión básica. Como infecta al macrófago, el macrófago no va a poder culminar esa fagocitosis y esa fagocitosis no va a ser efectiva
Por lo tanto, la bacteria va a seguir haciendo su trabajo, digamos, va a seguir infectando. Ahora, como segunda cuestión, cuando se da la presentación antigénica, ¿sí? La célula dendrítica hace su laburo como siempre, va, tuki, presenta el epítope antigénico al linfocito T, se va a diferenciar en los distintos tipos, que ahora vamos a ver cuáles son los más importantes que nos marcan acá en el Power. Y cuando cuando se da la cooperación TB, que el linfocito se le termina presentando el epítope antigénico al linfocito B, genera los anticuerpos, perfecto. ¿Cuál es ese epítope antigénico que vamos a usar? Principalmente va a estar en este lipopolisacárido, ¿sí? Es el primer antígeno frente al cual aparecen anticuerpos. Y este anticuerpo lo que va a hacer es que va a funcionar como opsonina, va a opsonizar algunas cepas de este virus, que se llaman cepas lisas. No importa tanto eso, porque hay cepas lisas y hay cepas rugosas, pero lo importante es saber que estos anticuerpos van a terminar opsonizando a esa bacteria. Entonces, de alguna manera lo que van a hacer es como si marcaran, ¿sí?, a esa célula, los anticuerpos, le ponen ese condimento, ¿sí?, que cuando hablamos de opsonización vimos. Y lo que va a terminar pasando es que como el macrófago es la célula blanco y el macrófago termina estando infectado, esto lo que hace es potenciar esa cuestión, esa situación, ¿sí? Entonces, las células fagocíticas terminan infectándose más porque hay anticuerpos que marcan a la bacteria, entonces el macrófago interpreta que la tiene que fagocitar, la fagocita, pero cuando la fagocita se termina infectando. ¿Se entiende eso? ¿Ahí fue más claro? No sé Una especie de trampa, ¿no? Exactamente. Sí. Totalmente, es una trampa. Es una de las maneras que tiene la bacteria para seguir engañando al sistema inmune y seguir infectando, ¿no? Que es como si... Eso es porque está inhibida la innata, ¿no? Ahí. ¿Cómo, Cami? Que está inhibida la inmunización, la innata, digamos. Tiene que ver, sí, con que acá la innata está disminuida y tiene que ver sobre todo con que la célula blanco es el macrófago. Entonces, claro, como pero el macrófago no tiene las funciones inhibidas, entonces es como que se infecta todo el tiempo. Sí, supongo que tiene que ver con eso también. No es mi fuerte zoonóticas, pero bueno, me tocó. Y otra pregunta, el lipopolisacárido del que estamos hablando ahora con respecto a los macrófagos, ¿hay que saber el nombre específico de ese lipopolisacárido? No, solo dijeron lipopolisacárido. Ah, ahí va, Cami, gracias. No, de nada. Después, en cuanto a la diferenciación de linfocitos TCD4, acá lo que nos marcaron como principal es el TH1, porque es el que se va a activar ante bacterias intracelulares, y esta se comporta como bacteria intracelular. Entonces el TH1 va a ser súper importante, pero de todas maneras se activan todos, el TH1, el TH2, el TH17, e inclusive en la diapo anterior aparece también el TH folicular. Así que todos se activan, pero si tenemos que nombrar el principal, sería el TH1 en este caso. Bueno, después manifestaciones clínicas, en verdad es muy variable, puede ir de 1 semana a 2 meses, normalmente entre 2 a 4 semanas. La infección puede evolucionar con diferentes formas, como dijimos antes, es como muy variable. Hay formas asintomáticas o subclínicas, donde puede haber simplemente algún pico de fiebre y nada más. Hay formas agudas que quizás tienen algunas manifestaciones clínicas más presentes, y formas crónicas, ¿sí?, que se extienden quizás hasta 2 meses. El cuadro clínico típico va a ser enfermedad febril de inicio agudo, que tiene predominio nocturno, con sudoración, presencia de artralgias y mialgias, pero no tiene nada como muy característico. Quizás con lo que nos vamos a dar más cuenta que es brucelosis es con las vías de entrada que mencionamos al principio. Si alguien comió un queso de cabra que no estaba pasteurizado,
o si trabaja en el campo y pudo estar en contacto con secreciones de animales o este tipo de cosas, ahí pensamos en brucelosis, ¿sí? Bueno, y acá como decíamos, si bien es variable, puede haber fiebre, intermitente irregular, debilidad, bueno, pérdida de peso, aparece acá ya si es más crónico, ¿sí? Debilidad, eso. ¿Qué más? Bueno, en hemograma podemos encontrar leucopenia con linfocitosis, trombocitopenia, una anemia leve, no mucho más. A ver, diagnóstico, acá sí, Rola no le dio tanta bolilla en la clase, solamente mencionó que es serológico el diagnóstico, que puede ser por técnica de aglutinación, por ELISA, y sí hay algo que es característico, que es que hay una tinción que es rosa de Bengala. Si cuando ponemos ¿cómo se llama? La muestra, lo ponemos sobre una coloración que es rosa, ¿sí? Y si esa coloración sigue estando rosa después de aplicar el suero de la persona, entonces es negativo. Pero si se empieza a decolorar, como acá, esta técnica de tinción, que es la rosa de Bengala, ahí va a ser positivo. Bueno, y también hay manera de hacer aislamiento de la bacteria, ¿no? Pero lo que más se usa son estas de acá arriba. Y ahí estamos. ¿Estamos bien con eso? Sí, sí. De una. Bueno. Hiatidosis. Cami, quedan 11 minutos. ¿Vos decís que hiatidosis entra en estos 11 minutos? Capaz que sí. Amigo, tengo una pregunta que antes no pudimos dilucidar y vos no estabas por ahí. Sí. Pavada atómica, pero dentro de los gránulos de los mastocitos y de los neutrófilos están las vitaminas y toda esa pelota, y también los que Su van... hijo. Estás hablando de los leucotrienos, las prostaglandinas. No, esos en los mastocitos, y después ponele en los de los neutrófilos que hay. Estefano. Pará. Los mediadores lipídicos, decís vos, Cami. No, esos de los mastocitos también. Microbicida. Sí, eso, péptidos microbicidas, gracias. No me salía la palabra. Ahí está. Bueno, esa pavada. No sé, como quiera hacer, hacemos otro nuevo, me parece, ¿no? ¿Ya? Sí, yo no, me parece que Tommy ya se durmió. A ver, preguntaba, vemos si está Tommy. Tommy, ¿te dormiste? ¿Estás vivo? Vamos, tenemos un meet más. Te adoro, Tommy. Ya no daba mal, Tommy. Bueno, cortemos este y vamos al otro meet, ¿sí? Dale, genial.